El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy están puestas en el contexto propio de la Cuaresma, con lo cual, aunque la interpretación siempre de las lecturas ha de ser la interpretación propia de la misma lectura, pero es verdad que en este tiempo tiene una connotación especial de cara a lo que significa la conversión, que para esto nos las ponen. Y en el Evangelio es Jesús en medio de su pueblo, y el pueblo, o sea, el pueblo donde él creció, Nazaret, que lo rechaza. ¿No es este el hijo de María? ¿No tenemos aquí a sus parientes entre nosotros? Y rechazan la palabra de Jesús, lo rechazan como Mesías. Eso que pasa en aquel tiempo, pasa también en el nuestro. Hoy pasa lo mismo. Tenemos la Iglesia que, por el hecho de que es nuestra, de que estamos en un país que había sido católico, pues la gente rechaza la fe, rechaza a los profetas actuales, rechaza todo lo que tiene que ver con Cristo. No digo todos, pero sí la mayoría. Tampoco allí todos seguramente rechazaban, ni mucho menos. Sabemos bien que parte de los parientes de Jesús, la misma María, faltaría más, siguieron a Jesús. O sea que no es que todo Nazaret se revoltase, pero sí en general, lo mismo que pasa en nuestra sociedad actual. Y entonces dice que nadie es bien recibido en su tierra, y dice claramente que pasará como en aquellos tiempos antiguos, donde fue enviado Elías a una viuda de Sarepta, donde Eliseo al que curó fue a Naamán el sirio, el que hemos visto en esta primera lectura. Y entonces nos damos cuenta de que pasa lo mismo en nuestra tierra. Los de aquí no creen, pero cada vez es más gente que viene de otros lugares o que aparentemente no es cristiana, y muchos o algunos se convierten con mucha más facilidad que los nuestros, que los que habían sido en teoría cristianos de siempre, que han ido perdiendo la fe de generación en generación. ¿Quiere esto decir que a veces no es culpa también de los eclesiásticos? Sí. ¿Que es culpa también de los pastores? No digo que no. Pero la presencia de Dios continúa siempre en su Iglesia, en medio de las dificultades, y la fe tal vez sea hoy más difícil que otras épocas, hay más tentaciones tal vez que otras épocas, pero continúa siendo de Dios, y Dios se continúa ofreciendo la salvación a los hombres, aunque ellos, muchos, no lo quieran. La primera lectura nos da también lo que es el sentido de la conversión y sobre todo del sacramento de la penitencia, aunque no lo parece que vaya por allí, va por ahí. Es el caso de Naamán el sirio. Podemos imaginar la situación. Siria es una gran potencia en ese momento, hace guerra contra Israel, cogen prisioneros, muchos de ellos los hacen sirvientes, esclavos, no en el sentido que la gente tiene mentalidad de lo que eran los esclavos, sino que estos esclavos venían a ser servidores de las casas de los importantes. Y nos encontramos con Naamán, ministro sirio, Damasco. Damasco no está tan lejos de Israel, ni mucho menos. De Jerusalén a Damasco
se llega rápido. Hoy en día en coche en un par de horas. Pero en aquella época no había mucha más distancia de la que podía haber entre Nazaret y Jerusalén. Tal vez algo más, pero poco más. Estaba realmente al otro lado del Jordán, pero no era muy lejos. De hecho, en la época romana, Israel era provincia de Siria. Era como una pequeña subprovincia de lo que era Siria mismo. Y este ministro tiene una esclava o una sierva, una jovencita que seguramente habían cogido en estas racias, en estas guerrillas, y viendo que está mal, que tiene lepra, que está enfermo, el ministro le dice que en Israel lo puede curar. Dice: ojalá fuera mi señor a ver al profeta de Samaria, o de Samaria. El profeta es Eliseo. Y él, como político que es, lo que hace es, bueno, nada tengo que perder, voy. Pero en vez de ir al profeta se va a ver al rey de Israel. Y el rey de Israel, cuando le pide que le cure, lo considera un acto de guerra. ¿Cómo va a curar de la lepra? Nadie puede curar en aquella época, nadie podía curar de la lepra. Será Eliseo que le dice: tú mándamelo a mí, que para eso ha venido. Y se va a ver Eliseo. Y vemos esta escena de película donde el ministro piensa que entrará en una casa rica con una especie de gran hechicero, donde saldrá todo espectacular, hará sus magias y será curado. Y lo que se encuentra es una chabola indecente con un pobre desgraciado que sale allí en harapos y que simplemente lo que le dice es: no hace ni aspavientos ni grandes cosas. Cuando le ve, simplemente le dice: baja al Jordán, ves al río, lávate 7 veces y estarás curado. Y él se enfada. Se enfada porque está acostumbrado a las riquezas de la corte, está acostumbrado a los sacerdotes sirianos, a toda lo que es la parafernalia, las cosas como si pareciesen importantísimas. Y allí es todo pobreza, miseria, y lo que le dice es una cosa sencilla, y así que no piensa hacerlo. No tenemos ríos mejores en Siria, sin contar aquí ya directamente el Éufrates, que es mucho más que cualquier otro río de la zona, pero ya hablando solo de los ríos que pasan por Damasco, no son más que aquellos que el mismo Jordán y toda el agua de Israel. Y entonces vuelven a ser los siervos como aquella sierva, que le dicen: oye, pero si te hubiera pedido una cosa importante, difícil, ¿verdad que la habrías hecho? Te ha pedido una cosa muy sencilla, simplemente bañarte 7 veces en un río. Pues hazlo. Lo hace y se cura. Y para nosotros todo esto es simplemente, siendo un milagro real, pero para nosotros es simbólico, en el sentido de que quiere decir otras cosas. De alguna forma es ya una visión profética de lo que será el bautismo, el agua del Jordán que Cristo santificará para el bautismo, en el bautismo de Jesús, que será el bautismo de cada uno de nosotros, donde nos incorporamos, lo veíamos ayer, en lo que era la samaritana, Jesucristo, que será el agua viva y que por el bautismo nos abre las puertas de la vida eterna. Pero también es el signo de alguna forma de lo que es el sacramento de la penitencia. Qué fácil es curarse. Para aquellos que quieren curarse simplemente ante la peor de las enfermedades, que es el pecado, simplemente es el arrepentimiento, el confesar los pecados, y el sacerdote que de forma sencilla, sin pedirte tanto a cambio, te da la absolución y te perdona los pecados. Lo único que pide es el arrepentimiento. Y resulta que esa forma, la más sencilla de ser perdonado,
es la que la gente no quiere porque es como Naamán. No, si fuese una cosa muy difícil, subir grandes montañas, conquistar quién sabe qué, muchos más lo harían. Con que es sencillo, es fácil, parece imposible. Y es que las cosas del Señor son fáciles y sencillas. Lo único que piden es el amor a Dios y el arrepentimiento auténtico, cambiando de vida para seguir los mandamientos de Cristo.